Tal vez creas que la Guerra Fría terminó en 1991. Pero lo que está ocurriendo hoy es aún más peligroso. Porque esta vez, las bombas no necesitan estallar para que el mundo arda. Basta con alianzas, control de recursos y un nuevo enemigo en las sombras. Hoy vas a entender cómo Rusia, China e Irán están formando un bloque antioccidente que no solo desafía el poder de Estados Unidos, sino que podría reconfigurar por completo el orden mundial. Quédate hasta el final, porque esta historia te va a mostrar cómo se libra una guerra sin trincheras, pero con consecuencias globales. Y si quieres más contenido sin filtros, suscríbete ahora. 1. Un nuevo eje de poder: Rusia, China, Irán. Durante décadas, el mundo entendió la Guerra Fría como una simple batalla entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy, ese modelo ya no sirve. El escenario ha cambiado, y lo que está emergiendo no es un duelo, sino un bloque informal pero letal. Rusia, China e Irán. Este nuevo triángulo estratégico no necesita firmar tratados visibles ni crear alianzas oficiales. Lo suyo es la cooperación encubierta, los movimientos paralelos, la sincronización en la sombra. Rusia pone sobre la mesa su maquinaria militar, sus reservas energéticas y su capacidad de disrupción directa en Europa y Asia Central. China, en cambio, actúa como una superpotencia silenciosa. Ofrece dinero, inversión, infraestructura, inteligencia artificial, redes 5G, satélites espías y vigilancia digital masiva. Irán, por su parte, domina el arte de la guerra irregular. Financia milicias, entrena células clandestinas y extiende su influencia a través del caos controlado en Medio Oriente, África y América Latina. Cada uno juega con su ventaja comparativa, pero con un objetivo común: desplazar el poder occidental y crear un nuevo orden multipolar donde Estados Unidos ya no dicte las reglas. El petróleo es su moneda de cambio, los drones su lenguaje militar, y la propaganda digital su guerra cultural. Se respaldan en foros internacionales, comparten tecnologías, bloquean sanciones y manipulan narrativas globales. Y lo hacen sin llamar la atención, sin tanques cruzando fronteras, sin declaratorias formales. Lo hacen silenciosamente, desde acuerdos energéticos hasta estrategias diplomáticas conjuntas en la ONU. ¿Ejemplos? Rusia vende armamento avanzado a Irán, mientras entrena a sus fuerzas aliadas en Siria. China firma con ambos países acuerdos para comercio sin dólares, debilitando el sistema financiero occidental. Irán, en retorno, mantiene ocupadas a las potencias occidentales en múltiples frentes asimétricos: Yemen, Líbano, Gaza e incluso el Caribe. Este eje no es ideológico, es estratégico. No buscan parecer iguales, buscan ser útiles entre sí para una causa mayor: desestabilizar el mundo unipolar y fracturar la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados. Pero lo más inquietante no es lo que comparten, sino cómo lo están usando contra el resto del mundo. 2. Guerra económica y tecnológica. El frente invisible. A diferencia de las guerras del siglo XX, donde los tanques cruzaban fronteras y los ejércitos dominaban el terreno, la guerra de este siglo ya no se libra en campos de batalla. Se libra en bolsas de valores, en redes de fibra óptica, en cables submarinos, y en chips de silicio más pequeños que una uña. China, Rusia e Irán han comprendido que, para desafiar a Occidente, no necesitan disparar primero. Lo que necesitan es construir un mundo paralelo donde el dólar, la OTAN, Silicon Valley o la ONU ya no sean relevantes. China lidera a este frente invisible. Con su ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta, no solo está construyendo puentes, vías ferroviarias y puertos en África, Asia y América Latina. Está comprando influencia. Controla redes de comunicación, instala sistemas de vigilancia, impone software propio en telecomunicaciones, y lo más importante, captura deuda soberana de países vulnerables que luego no pueden escapar de su control. Rusia, por su parte,
ha dejado claro que su poder no está solo en sus misiles hipersónicos. Está en el gas natural, en los fertilizantes, en el grano. Y tras la invasión a Ucrania, ha empujado al mundo a una crisis energética que ha hecho tambalear incluso a Europa. Pero su jugada más silenciosa ha sido en el terreno financiero: empujar el uso de rublos, yuanes o incluso criptomonedas en lugar del dólar para el comercio internacional. Golpear el corazón del sistema financiero occidental sin atacar Wall Street directamente. Irán, bajo sanciones por décadas, se ha vuelto maestro del contrabando digital. Utiliza criptomonedas, bancos intermediarios, redes paralelas y acuerdos secretos con países no alineados para evadir bloqueos, comprar tecnología y vender petróleo en la sombra. Todo ello mientras desarrolla su propia arquitectura cibernética. Juntos, estos tres países han empezado a formar lo que muchos ya llaman el Internet alternativo, la banca paralela, la red energética emergente, donde Estados Unidos y sus aliados no tienen control, ni siquiera acceso. Y mientras tanto, miles de millones de personas, desde África hasta América del Sur, ya están usando infraestructura, datos y tecnologías chinas o rusas, sin darse cuenta de que están entrando en un sistema donde Occidente ya no tiene la última palabra. Esto no es solo comercio, es poder sin bandera. Es una guerra que no busca ocupar territorio, sino redibujar el mapa digital, económico y mental del planeta. Si logran reemplazar el dólar, no solo ganan influencia, ganan el poder sin disparar una sola bala. 3 guerras proxy y zonas de influencia. El mapa se calienta. En la Guerra Fría del siglo XX, las superpotencias rara vez se enfrentaban cara a cara. Lo hacían a través de terceros. Hoy, la historia se repite, pero con más jugadores y menos reglas. Lo que ocurre en Ucrania, Siria, Gaza, Yemen o Taiwán no son conflictos aislados. Son piezas de un tablero global donde Rusia, China e Irán mueven fichas sin que nadie lo diga abiertamente. Ucrania, el tablero donde Rusia desafía a Occidente. La invasión de Ucrania no solo es un conflicto territorial. Es un desafío directo a la OTAN y a la hegemonía estadounidense en Europa del Este. Rusia ha convertido este conflicto en un laboratorio de guerra híbrida. Desinformación, ciberataques, sabotajes energéticos, bloqueos diplomáticos. Y detrás, el apoyo velado de China e Irán, que mientras llaman a la paz, siguen comerciando y cooperando con Moscú. Siria y Gaza, el campo de entrenamiento de Irán. En Medio Oriente, Irán ha tejido una red de guerra proxy. Hezbollah en Líbano, Hamás en Gaza, las milicias chiitas en Irak, los hutíes en Yemen. No necesita soldados propios. Su estrategia es alimentar el caos con dinero, armas y doctrina. Cada ataque contra Israel, cada atentado contra fuerzas occidentales, no es un acto aislado. Es parte de una guerra a distancia, controlada desde Teherán. Yemen, el laboratorio del conflicto indirecto. El conflicto entre los hutíes, apoyados por Irán, y Arabia Saudita, respaldada por Estados Unidos, ha sido uno de los escenarios más crudos y olvidados de la guerra proxy moderna. Drones, ataques a petroleras, bloqueos navales. Yemen ha mostrado cómo un país empobrecido puede ser el punto más caliente del planeta cuando las potencias se enfrentan sin enfrentarse. Taiwán, la chispa que puede prender el Pacífico. Y luego está China. A diferencia de Rusia e Irán, su guerra aún no ha estallado, pero la amenaza es constante. Cada día, aviones chinos cruzan la zona de defensa aérea taiwanesa. Cada semana, el estrecho se convierte en un campo de provocaciones. Y mientras el mundo mira hacia Europa o Gaza, Pekín sigue preparando el terreno para una posible invasión que podría cambiar el siglo XXI. Todos estos conflictos tienen una cosa en común. Son guerras sin declaración de guerra. Pero eso no las hace menos letales. Detrás de cada explosión, hay una señal. Detrás de cada cese al fuego, un cálculo. Detrás de cada ofensiva, una potencia moviendo piezas a distancia. Y el riesgo no es solo regional.
Porque en un mundo tan interconectado, un solo error, una bala mal disparada o una respuesta desproporcionada podría desatar el primer gran conflicto directo entre superpotencias en más de 80 años. La pregunta ya no es si habrá un conflicto directo, sino cuándo. 4. Guerra cibernética y desinformación. La batalla por tu mente. Hoy no necesitas bombas para dominar a una nación. Solo necesitas datos, algoritmos y manipulación. La nueva guerra no se libra en trincheras ni en portaaviones. Se libra en redes sociales, servidores y dispositivos móviles. Mientras el mundo mira los misiles, las potencias compiten por algo aún más estratégico: tu atención y tu percepción de la realidad. Ciberataques como arma estratégica. Rusia fue pionera. Sus ataques a infraestructuras eléctricas en Ucrania, a gasoductos en Estados Unidos, como el Colonial Pipeline, o a sistemas electorales occidentales, dejaron claro que el teclado puede ser más destructivo que un tanque. China ha invertido miles de millones en crear un sistema de vigilancia total, exportado a países aliados. Hackean universidades, empresas de defensa, bancos. Sus objetivos: robo de propiedad intelectual y control de narrativas tecnológicas. Irán, aunque menos sofisticado, ha perfeccionado ataques a bases militares y empresas estratégicas en Israel y Arabia Saudita. Usa ransomware, espionaje digital y control de redes regionales. Desinformación como estrategia política. Pero la herramienta más poderosa es la mentira vestida de verdad. Rusia maneja granjas de bots y trolls con precisión quirúrgica. Desde las elecciones en Estados Unidos hasta campañas pro-Brexit o crisis migratorias en Europa, su meta es sembrar división, odio y confusión. China domina el juego a largo plazo. TikTok, WeChat y medios estatales proyectan una imagen de paz, desarrollo y orden mientras censuran y moldean lo que millones ven. El mensaje: Occidente es decadente, Oriente es el futuro. Irán se especializa en crear realidades paralelas en Medio Oriente, donde cualquier acto propio es heroico y cualquier ataque enemigo, genocidio. Todo esto se traduce en lealtades ideológicas y fanatismos útiles. Guerra psicológica global. Esta batalla por la verdad no es accidental. Está planificada, financiada y ejecutada desde laboratorios de propaganda estatal. Y si crees que no te afecta, piénsalo 2 veces. ¿Estás seguro de que la noticia que compartiste hoy es real? ¿La opinión que tienes sobre un país o conflicto es tuya o te la sembraron? En esta guerra, el arma no es el misil, eres tú. Y el campo de batalla está en tu bolsillo. Si no controlas lo que ves, alguien más ya lo está haciendo por ti. 5. Escenario final. ¿Una tercera guerra mundial no declarada? Muchos creen que una tercera guerra mundial solo puede comenzar con una explosión nuclear, una invasión masiva o un ataque sorpresa. Pero, ¿y si ya está ocurriendo y simplemente no se llama así? Lo que estamos viviendo no es paz. Es una guerra fragmentada, sin nombre, que ocurre en varios frentes al mismo tiempo. Una guerra sin uniformes, sin tratados, sin titulares, pero con consecuencias globales. Guerra sin declaración, con víctimas reales. En Ucrania mueren soldados y civiles a diario. En Siria, Irán y Rusia prueban armas mientras la OTAN responde desde la sombra. En el mar del sur de China, Estados Unidos y Pekín se vigilan con drones, buques y cazas. Y en el ciberespacio, todos atacan, todos se defienden, pero nadie admite estar en guerra. El mundo multipolar y la crisis del orden. La Guerra Fría terminó con un mundo unipolar dominado por Estados Unidos. Hoy, ese orden se desmorona. China quiere liderar. Rusia quiere venganza. Irán quiere venganza y hegemonía religiosa. Y mientras cada potencia mueve sus piezas, millones quedan atrapados en las grietas. Inflación, escasez, migraciones masivas, sabotajes, apagones, terrorismo, censura. Todo esto no es casualidad.
Es el efecto dominó de una guerra sin nombre pero con todas las señales de un conflicto global latente. Un futuro evitable o inevitable. El problema es que este tipo de guerra no tiene líneas rojas claras. Y cuando no hay líneas rojas, es más fácil cruzarlas sin saberlo. Un misil mal lanzado. Un hackeo a una planta nuclear. Un ataque a un embajador. Un dron derribado en el lugar equivocado. Así empiezan las guerras que nadie puede detener. La pregunta ya no es cuándo comenzará, sino si seremos capaces de reconocer que ya empezó. Lo que parecía historia, hoy vuelve disfrazado de actualidad. Rusia, China e Irán no necesitan declararle la guerra a Occidente. Ya lo están haciendo. Pero lo hacen sin tanques en las calles. Lo hacen con algoritmos, contratos, sabotajes invisibles y alianzas que operan en la sombra. Mientras tú ves tu feed, ellos ya están comprando el futuro. Mientras los políticos discuten en televisión, ellos están trazando rutas, mapas, influencias y armas, en silencio. Esto no es paranoia. Es estrategia. Y el peor error es pensar que no te afecta. Si llegaste hasta aquí, es porque no querés ser manipulado, ni ignorante, ni cómplice del silencio. Así que no lo dejes pasar. Suscríbete ahora mismo. Activa la campana, comenta tu opinión y compartí este vídeo con quienes aún piensan que todo esto es solo política. Porque si esta nueva guerra fría se vuelve caliente, serán los informados quienes tengan una oportunidad. Este canal te va a contar lo que otros callan. Y lo vamos a hacer juntos.